Cuando usted lee la Biblia, dice Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Cuando una persona dicta un testamento, siempre se enfoca en las cosas más importantes que tiene que decir. Y antes, hoy hay un mes, septiembre, mes del testamento, y creo que hasta bajan más de precio, ¿no? Y la gente con toda tranquilidad puede ir a hacer su testamento y dictar ahí su voluntad, ¿verdad? Él y su esposa. Y trata de resumir las cosas más importantes. Entonces, uno puede ver en la Escritura, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, las cosas más importantes que Dios quiso que la gente, que su gente, que la iglesia supiera. Decía mi tío, un tío que ya murió, esto es de vida o muerte. Y cuando se hace el testamento y cuando se lee el testamento, pues la gente debe estar atenta. Yo quiero pedirles, esto va a ser rápido, no se duerman. Este es un testamento. Es el Nuevo Testamento y es el Viejo Testamento. Y tiene razón Pedro, decía, la gente está inquieta. Y de verdad, se vienen probablemente tiempos difíciles, pero uno debe de confiar en Dios, ¿verdad? Uno debe de confiar en Dios y en sus promesas. Él no nos falla. La predicación de hoy es la vida del creyente, cómo encaja en las leyes civiles y espirituales. ¿Cómo encaja las leyes de nuestro gobierno, nuestras autoridades, en su vida y en mi vida? Veremos 3 ejemplos donde obedecer a las autoridades es un beneficio para nosotros, cumple un propósito, agrada a Dios. También veremos en estos casos la soberanía de Dios, el control de Dios sobre las autoridades y su propósito. Veremos cómo es enmarcado todo en un marco legal. Dios es soberano. Vamos a ver, por ejemplo, el nacimiento del Señor Jesucristo, el pago de los impuestos que Él hizo, el juicio de nuestro Señor Jesucristo, cómo estaba todo enmarcado en un derecho legal. Algunos saben, mi hermano Lalo conoce mucho de derecho y sabe que muchas cosas de nuestra Constitución es emanada del derecho romano. Pero también me puse a investigar y hay mucho del derecho hebreo. Entonces, hay un historiador, muchos lo conocen, Flavio Josefo. Él comenta todas estas cosas, ¿verdad? De cómo influyeron en la vida del pueblo romano y ahora cómo influyen en nuestra vida, ¿verdad? El ser humano es una persona que tiene que estar siempre enmarcado en un derecho legal. Tiene que estar en un marco legal. Haga de cuenta que estos son los límites del marco legal. Y Dios, mediante la autoridad, ha marcado esos límites, esos senderos, esos linderos, para que usted y yo no los brinquemos, ¿verdad? Entonces, el ser humano no puede andar en la anarquía. Había un profesor, un director de un instituto que había un pasto grandísimo, enorme en la universidad, muy hermoso. Y un alumno dice, oiga, director, ¿y por qué no permite que la gente agarre caminos y por qué ha marcado veredas? Dice, mira qué interesante pregunta. Al hombre se le deben de marcar veredas, caminos, límites. No se puede andar por donde quiera. Y usted y yo tenemos una característica. Estamos enmarcados por la ley desde que nacemos hasta que morimos. Usted cuando nace va y su padre lo registra con su madre y testigos y lo registran. Y cuando usted muere le entregan un acta de defunción para todos los trámites legales. Bueno, todo esto es
en beneficio para usted, es en beneficio para mí. Quiero que busquen lo que el apóstol Pablo nos menciona acerca de las leyes civiles. Busquen por favor Romanos capítulo 13, del versículo 1 al versículo 8. Romanos capítulo 13. Hemos estado hablando del matrimonio y todas las cosas, que si el divorcio, que se pueden casar, que no se pueden casar, bajo qué términos se pueden casar. Bueno, pues la Biblia habla de cómo enmarcar toda nuestra vida en las situaciones legales. Mire, yo le comento mucho a mi esposa que en lo personal fui un hombre en mi juventud muy desordenado. Y mi esposa es muy ordenada, por eso la quiero mucho. Y yo tenía actas de nacimiento por acá, factura de mi carro por allá, no pagaba los impuestos, las tenencias me tardaba 2, 3 años y luego me llegaban requerimientos y bueno, así era una cosa de nervios todo el tiempo para mí. Y un día pues me casé y mi esposa sutilmente fue organizándome. Hoy tengo un anaquel ahí con mis escrituras, las escrituras de nosotros, nuestras facturas, sus actas de nacimiento de mis hijas, o sea, todas las cosas importantes hemos tratado de ordenar. Impuestos no los pagaba pronto, bueno, y te llaman y es un desastre la vida de una persona como yo que no se organiza. Y la Biblia nos insta a que seamos organizados, que estemos bien con la ley, ¿verdad? Porque eso es en beneficio de nosotros. Hoy yo platico con amigos que no han pagado la tenencia de su carro por 5 o 10 años y digo, híjole, me veo como yo me vi, ¿verdad? Entonces le digo, pues págalo, ¿para qué te metes en problemas? ¿Verdad? Cuando usted está mal con la ley, usted es presa de la ley, usted se le ve el miedo, se le ve y la autoridad lo sabe. ¿Usted no trae licencia? El támaro, quién sabe qué visión tiene, que no trae verificación y lo huelen. Cualquier papel lo huelen. Máxime si andan en un carro viejito. Pero no sé qué la autoridad que tiene que lo huelen a uno. Entonces, no conviene, uno se vuelve presa de ellos con temor y luego lo detienen y luego es o extorsión o infracción. Entonces uno paga y paga. Digo, ¿qué razón tiene de que uno esté fuera de la ley? Busquen Romanos capítulo 13 y lean conmigo, por favor. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, porque por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y la parte primera del versículo 8 dice, no debáis a nadie nada.
Usted ve una patrulla y los ve muy inocentones a los policías. Dice, no hacen nada. Pues sí, no te hace nada porque tú andas bien. Pero hay de ti que andes mal. Hay de ti que andes mal. Y un vecinito, un día en sus vagancias, se le ocurrió robarse un mono de los que hay ahí en Tlaquepaque de bronce. Lo lazó entre él y otros vagos. Lo lazaron y con una camioneta lo jalaron para llevárselo. Pues ahí lo arrastraron al mono, no sé qué mono era, y lo treparon. Fueron a vender una chatarrera. Les cayó la policía a la chatarrera y dijeron, fulano lo vendió. Pues ahí van con este fulano, lo agarran, los golpean, cantan y declaran al otro también. Fulano y mengano y perengano fueron. Para no hacerles las largas, 9 años le echaron. No lo condenaron por robarse el mono. Era de bronce, pero lo declararon como daño a la nación. Su papá tiene un ojo nomás, lava carros. Cada semana tiene que llevarle 500 pesos. Preocupaciones. El pobre muchacho era un gordito y ya está flaquito. Les dan a las 5 de la mañana, los paran a bañarse con agua fría. Pagan por todo, por rollo de papel, por hablar por teléfono, por comer en una terracita, por calentar en el horno de microondas, por calentar en la estufa. Todo les cuesta, hermanos. El pobre hombre ya no haya qué hacer. El otro estaba sacando yo la cuenta de lo que se iba a echar. 500 pesos más los gastos de él por semana. Como 350,000 pesos. Que no los tiene. Le pidieron 70,000 pesos. Un abogado no lo sacó. Y ahí está el pobre muchacho. Por un chiste. Entonces, cuando uno desobedece a la autoridad, dice la palabra de Dios que acarrea uno condenación para uno. Maldición. ¿Verdad? No es solamente, miren, es algo exagerado. No es solamente pasarse un alto, que muchos de nosotros nos hemos pasado altos. Es que si en el alto tú atropellas, golpeas, no traes seguro, te embargan, te quitan la casa, te quitan el carro. Y es una serie de problemas, hermanos, que no se le acaba a uno, y todo empezó por pasarse un alto. El jueves, ¿qué día venimos aquí, Pedro? ¿Jueves? Sí, jueves. Estaban los del tianguis, llenan todo aquí. ¿El viernes? Viernes, ¿verdad? Viernes. Llenan todo el tianguis. Hermanos, uno se molesta por eso. Tapan cocheras, tapan casas. O sea, vivimos a veces en la anarquía y eso da coraje. ¿Sabe por qué se origina todo eso? Porque la gente no respetamos. ¿Sabe cuál es el alma del derecho? El alma del derecho, la esencia del derecho es darle a cada quien lo que le corresponde en derecho. Eso es el alma del derecho. Tú no me afectas a mí y yo no te afecto a ti. Tú no afectas mis intereses, tú no afectas mi cochera, yo no te afecto tu cochera. ¿Sí? Entonces, todo el caos que ve en muchas calles, tapan rampas, cocheras, con el tianguis, dejan la suciedad. Bueno, todo eso, ¿sabe por qué se originó? Se originó porque la gente no queremos vivir con respeto a las autoridades. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente dice, pues es que la autoridad es bien corrupta. ¿Para qué? ¿Verdad? No. Pablo nos manda que todos debemos de estar sometidos a las autoridades. No dice si la autoridad es buena o la autoridad es mala. Dice que estemos sometidos a las autoridades. Pero Pablo menciona algo importante. Mire, usted puede estar sometido en lo externo, pero Pablo añade una palabra, y a mí me parece muy interesante. La palabra psique. Dice Pablo que nosotros debemos estar sometidos a las autoridades en lo exterior y en lo interior. Mucha gente
Podemos estar sometidos en lo exterior, pero en lo interior no. Cuando se organizan las revueltas, las guerras de guerrillas, todo eso, ¿sabe cuál es el caldo de cultivo? La gente que tiene resentimientos está preparada para rebelarse contra la autoridad. Los que organizan esto saben que ese tipo de personas están bien dispuestas, porque todo el tiempo están resentidas. Mire, ese gobierno, tal por cual, es corrupto. Mire, yo conozco a fulano. Todo ese tipo de personas tienen algo o podemos tener algo, ¿verdad? Entonces Pablo dice, sométete en lo exterior y en lo interior, ¿verdad? Oremos por las autoridades y eso es un síntoma de que no tenemos nada en contra de ellas. Ellos son pasajeros, Dios es eterno, Él tiene un control. El gran conflicto de la gente o de nosotros es que siempre nos creemos justos, siempre nos creemos buenos y siempre nos creemos que todo es injusto, que no somos tan buenas gentes que nos están afectando en nuestros intereses. Y no es así. El cristiano debe de caminar por sendas paralelas, saber que Dios tiene un buen programa para el cristiano y que debe de vivir no como la gente del mundo. Acuérdense de la historia de Gosén, los judíos en Gosén, plagas para ellos, y dice que no granizaba acá. Esto para los judíos, para los egipcios, y en Gosén no estaba pasando nada. Dios tiene control de su pueblo, Dios tiene un propósito. Solamente quiere Dios que usted se enmarque en la ley, que sea organizado, ¿verdad? Que ponga sus cosas dentro del derecho, ¿verdad? Tú haz las cosas correctas. ¿Usted tiene una escritura? Sí. ¿No la ha arreglado? Arréglela. ¿Tiene su carro a nombre de otro? Póngale su nombre. Cualquier detalle usted sabe, no es necesario que yo le diga, tiene que ponerlo dentro. ¿No ha registrado a su hijo? Regístrelo. ¿No ha hecho su testamento? Hagámoslo, ¿verdad, Miriam? ¿Sabe por qué? Porque conocemos muchas gentes, por ejemplo, que no hacen su testamento y cuando mueren, ¿quién creen que gana? Pues el abogado, ¿verdad? Aunque se haga su voluntad, el abogado dice, pues hay que hacer esto y esto y esto, y el abogado mismo dice, pues lo hubieran hecho antes, ¿verdad? Eso es parte de estar las cosas legales. Mire, yo veo muy curiosamente, ¿se acuerdan del pozo de Jacob en la escritura? Años, muchos años, dice, este es el pozo de Jacob, ¿verdad? La cueva de Macpela, ¿se acuerdan de la cueva de Macpela? ¿Quién la compró? Abraham. ¿Y qué dijo Abraham? No llamó ¿de quién es esta cueva? De fulano de tal. Díganle que le doy tanto. No, mi padre, que tú y te la regalamos. Nada. Te voy a dar tanto. Dame, creo que le dio una poca lana, ¿no? Pero dijo, que haya testigos que esta es cueva mía, ¿verdad? Y a los años, ¿verdad? Se sabe de la cueva de Macpela que Abraham compró. Entonces, hombres que estuvieron dispuestos a encuadrar en un derecho, en un marco legal, sus cosas. Eso es muy importante para todos nosotros. Es indispensable que el hombre viva bajo autoridad, reglas, límites. No podemos vivir en la anarquía, no importa cuál corrupta sea la ley. La ley es sinónimo de autoridad. Y desafiar a la ley y a la autoridad es identificarse con el primer rebelde. ¿Quién fue el primer rebelde, hermanos? Satanás fue. ¿Sabe qué? Satanás no quiso estar bajo autoridad. ¿Y sabe a quién nos parecemos cuando somos rebeldes? A él. El desorden, la suciedad, todo a él ahí se va, la rebeldía. En eso nos parecemos a él. Los problemas en su mayoría tienen que ver con desobedecer la ley de Dios y desobedecer la ley de los hombres.
Todas las injusticias, robos, engaños, fraudes, no respetar luces rojas, deudas, hasta la falta de un seguro, todo esto viene por causa de no someterse a las autoridades de Dios y de los hombres. Cuando el apóstol Pablo, que escribió esto de Romanos 13, ¿sabe quién gobernaba ahí? ¿Se acuerdan? Pero en esa parte, César sí gobernaba en Roma, pero en esa parte donde estaba Nerón, uno de los hombres más despiadados en la historia. Nerón. Mas sin embargo, Pablo dice, sométase toda persona, no solamente los creyentes, dice, porque la gente que no es creyente está encuadrada dentro de un marco legal, lo quiera o no lo quiera, ¿verdad? Sométase aunque no parezca justo para usted. El límite de obediencia a las autoridades es no contravenir la ley de Dios. ¿Se acuerda cuando azotaron a los apóstoles y le dijeron los ancianos, blasfemen el nombre de Dios? Dijo el apóstol Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el límite. Usted no puede hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Usted sí tiene que obedecer a Dios, a las autoridades, pero su límite va a ser no ofender a Dios, no ofender la ley de Dios. Toda rebeldía a la autoridad causará problemas. Toda rebeldía a la autoridad causará problemas. Mire, hace como 35 años, fíjese, la autoridad misma en el estado de Colima construyó las oficinas del Palacio de Gobierno en un terreno que no era de él. 35 años después, ¿qué cree que pasó? Apareció el dueño. ¿Y qué cree que hizo? Llevó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación su caso. ¿Y qué cree que pasó? Le pagaron a como él quiso. ¿Por qué? Porque ya estaba construido todo. Usted va a pagar las consecuencias tarde o temprano de un error que se cometió en el pasado, si no lo arregla. Platicaba Pedro hace días de este señor, salió en la televisión, en las noticias, señor Vega Pámanes. El malo tiene memoria. Este señor era el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de aquí de Jalisco. Y por ahí sus enemigos, ya ve cómo son de acomedidos. Le sacaron un caso de hace 35 años de que este señor había atropellado en estado de ebriedad a una persona. Estuvo preso 3 meses o creo que algo así. Total que no fue liberado. Ese señor, si usted va y lo busca en la policía y dice, de una carta de policía de fulano de tal, ahí aparece. Debe. Pues para su mala suerte, se lo sacaron y le enviaron al diario Reforma esa noticia. El diario Reforma lo publicó como pólvora. No les digo, pobrecillo hombre, ahorita ya no está en el Supremo Tribunal de Justicia. Va a pasar una Navidad diferente. Un error de hace 35 años que no se aclaró, hoy se lo están recordando en un mal momento, porque debe de tener 55, 56 años, no sé cuánto tendrá, y ganaba muy buen dinero, tenía buena posición, su proyección era jubilarse pronto, no sé. Pero un error de ese tipo, 35 años atrás, le está costando hoy muchos dolores de cabeza. Ese hombre que tenía ese terreno en Colima recibió bastante dinero por un error del gobierno. Andar fuera de la ley, hermanos, tarde que temprano va a tener problemas. Yo hace años, otra historia mía, pedí un préstamo, se llamaba Plan Firme, era
Yo tenía unos 30 años, yo creo. Y me atrasé muy feo, por alguna razón. Y se me hizo fácil atrasarme y no pagué, bueno. Y un día fui a querer arreglar las cosas ya para pagarles. Y fui con el abogado de Plan Firme. Me dijo, vine a pagar, sí. Pues pague ya, porque si no le van a embargar su casa. Me salí como si hubiera visto el diablo. Espantado, hermanos, me fui, no sé cómo hice, conseguí lo que debía. Aquí está dinero. Pero, o sea, yo en lo personal he recibido muchas enseñanzas de andar fuera de la ley. No es conveniente, no. La cosa más sencilla, no trae un seguro. Cómprelo, por favor, cómprelo. La ley obliga, la ley, el reglamento de tránsito obliga a que usted traiga un seguro. Quítese de problemas. Mire, a veces nos quedamos muy espirituales y no cumplimos muchas cosas con las autoridades terrenales. Si usted va a un banco, ¿sabe qué le van a decir? Oiga, yo soy fulano de tal. No te creo. Oiga, que mire, yo soy muy pagador. No te creo. Oiga, no le creo. Mire, para creerle, tráigame esta carta, tráigame este papel y trae usted hasta la vacuna del perro. Y aún así firma un papel usted donde lo consultan, ¿dónde cree? En el famoso buró, yo le digo hasta ropero. Dice, no, hay unos que están en el buró, ya están en el ropero. Y ¿sabe qué? Cuando, señor, ¿qué cree? Que lo checamos. Dice Héctor, no podemos darle crédito. ¿Por qué? ¿Está usted en buró? ¿Quiere que le digamos a quién le debe? Fulano, mengano, perengano y le debe tanto con tal fecha. Lo tienen registrado de pe a pa. Por favor, si usted está en el buró, no se ofenda, a todos nos ha pasado. Pero arregle esas cosas, arréglelas. Yo les digo mucho a mis hijas, cuiden sus créditos, cuídenlos. ¿Sabe por qué? Porque le van a afectar el día de mañana. Cuando usted necesite un crédito, lo van a checar ahí. ¿Cómo se llama usted? Fulano de tal, permítame. Fírmele aquí. Ya cuando empiezan a sentarse en la silla y quererse así. Cuando usted está bien, lo que dice la Escritura, cuando usted está bien, la ley lo protege. Pero si usted está mal, la ley lo acaba. Usted está en manos del banquero, está en manos de la tienda departamental. Tengo un amigo, ahora ya es grande de edad. Bueno, no tan grande porque hay gente grande. 75 años tiene Isidro. Dice que de niño fue al rancho, un rancho, quién sabe dónde, en la sierra por allá, y no llevaba ropa para una fiesta, un bailecillo por ahí que hubo. Y supo que en ese lugar había un señor que tenía una tienda de raya. Y se acercó y le dijo, oiga, yo soy hijo de fulano de tal. Ah, sí, ¿qué pasó? ¿Qué ocupas? Pues que me dé una muda de ropa, se llamaban mudas de ropa. Cambio. No, pues ya el señor sabía quién era ese muchacho. Dijo, pues su papá responde. Ahí está la muda de ropa, no, pues muy cambiadito, se fue al baile, a la fiesta y bueno. Llegó al rancho donde estaba su papá y pues ya ven los papás, cómo van adelante, ¿verdad? Papá, dice, fui a la tienda de un fulano de tal. ¿Qué pasó? Pues me dio esta ropa. ¿Y tú tienes crédito ahí? No, pues le dije que tú eras el mero ahí, el mero bueno, ¿no? Sí, dice. ¿Sabe por qué tengo crédito yo ahí con él? Porque le he pagado. Haga usted lo mismo. Guarde sus créditos, guarde todas esas cosas para que sus descendientes tengan esos beneficios. Pero si nosotros hacemos un mal historial con la ley, hasta nuestros
herederos pueden tener problemas, ¿verdad? Yo hasta aburro a mis hijas y con eso. Cuiden sus cosas. Ah, mire, aquí viene mi hija. Bájate, Mimi. Les digo mucho, le recuerdo mucho a Mimi de sus seguros, ¿verdad? Son importantísimos, hermanos. Tengo un amigo que chocó, no traía seguro. El problema en el hospital se fue a 100,000 pesos. No traía un solo clavo partido por la mitad. ¿Sabe qué tuvo que hacer? Firmar un pagaré hipotecando su casa. Y él decía, me dice don Alfonso, que somos, don Alfonso, me siento tan mal, porque por un problema que yo no cuidé, estoy firmando un pagaré para hipotecar mi casa, dice. El hospital me agarró. Entonces, hermano, encuadremos todas las cosas de nuestra vida, de nuestros hijos, si todavía están a nuestro respaldo. Todo, hermanos, organicémoslo. Demos el primer paso, no se va a resolver de hoy a mañana, no, pero demos el primer paso para encuadrarnos en la ley. La ley nos va a beneficiar, no nos va a perjudicar, si estamos bien. El creyente debe estar cierto que Dios reina y que está en control de todo, aunque parezca a nuestros ojos las cosas injustas. Miren, hay un ejemplo en Daniel capítulo 4, versículo 25, donde Nabucodonosor le pide a Daniel que interprete un sueño. Y Daniel se lo interpreta. Y en el versículo 4, versículo 25, busquen por favor Daniel capítulo 4, versículo 25. Daniel capítulo 4. Versículo 25. Miren las palabras que dice Nabucodonosor. En el versículo, en el 35, en el 34 y 35, vayan al 34 y 35, dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y en el 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Vaya también, por favor, para que vea el control de Dios. En el control del nacimiento, en un marco jurídico. Busque por favor Lucas 1:26. Está muy interesante. Lucas 1:26 dice, observe bien lo que iba a pasar, Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nazaret de Galilea. Y busque por favor Lucas 2:1 para que vea la soberanía de Dios. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. El Señor Jesucristo iba a nacer en Nazaret, pero Dios tenía una profecía que cumplir, un propósito. Y sobre el gobierno romano, escuche bien, le ordena que mande a hacer un empadronamiento. ¿Para qué? Para que se trasladase a Belén. ¿Por qué? ¿Qué dice Miqueas? Pero tú, Belén Efrata,
no eres la más pequeña porque de ti me saldrá. ¿Sí? Escuche bien, otra profecía que se cumplió por haberse dado este cambio que Dios ordenó. La profecía de Oseas 11:1 también se cumple cuando Herodes, siendo engañado, se molesta mucho y hace la matazón de aquellos niños. ¿Sí? Dios en control de todo, controlando un reino, ¿verdad? Controlando sus autoridades y diciendo, me vas a hacer esto aquí, vas a mandar a la gente allá, y lo de allá para acá, y lo de aquí. O sea, lo que Él quiere, siempre lo va a hacer, hermanos. Por eso decía el hermano Pedro, que sube el dólar, que sube, que baja, que baja. Usted está firme en la promesa que dijo el rey David. Joven fui y he envejecido, y no he visto un justo que mendigue pan. Debe estar tranquilo. Últimamente yo las veces que estoy intranquilo es cuando tomo café, pero de ahí para allá. Entonces, Dios tiene el control de todo, de ese hombre Trump, de Enrique Peña Nieto, nuestro presidente, del gobernador, de Alfaro, ellos hacen sus trabucos y sus planes como si Dios no existiera. Pero la Biblia dice, se ríe Dios de ellos. ¿Por qué? Porque la vida del rey está en su mano como agua, dice la palabra. La inclina por donde sea, para acá, para allá, a ver. Son mortales, hermanos. ¿Cuánto durarán? ¿100 años? Son mortales. Los planes de Dios son eternos. No, que a mí me da tristeza ver la vida de este hombre. Dos hombres que estoy observando en las noticias. Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, que lo acusan al pobre que se llevó no sé qué tantas cosas y anda el pobre ahí con pasaportes falsos huyendo y hay una ficha roja de Interpol. O sea, ese es el precio de andar fuera de la ley. Ese es el precio de andar fuera de la ley. El dinero, tu intranquilidad. No hay un lugar donde usted se pueda ir y la gente no sepa dónde está. El gobierno les decía, a veces se parece así como que es medio distraído. No, hermanos, lo tienen a usted vigilado y a mí hasta todo. Cuando, nomás que digan, ahora sí queremos a Arturo Jiménez. A ver, Arturo. Todo le sale a Arturo ahí, todo. ¿Cuántos WhatsApp ha hecho? ¿Cuántas llamadas? ¿A quién le llamó? ¿Cuándo le llamó? ¿Cuántos boletos de avión ha comprado? ¿Cuántas veces ha salido? ¿Dónde sacó su pasaporte? ¿Su número de pasaporte? Hermanos, si tiene una hernia y él no lo sabe, hasta lo saben. Sí, pues pasa usted en el aeropuerto y lo checan, ¿verdad? Ay, este pobre ya le va a reventar la vesícula y no sabe, ¿verdad? Entonces, todos lo saben, hermanos, todos lo saben, todo. Y dice uno, el gobierno. No, hermanos, yo tengo un primo que es algo de la gendarmería en la Policía Federal. Platica que traen unos aparatos, van por las calles las camionetas, van abiertos aparatos y captan todas sus señales de ustedes. De mi cacahuate no. Todo lo que hablan, ahí está. Del que quieren. Todo está vigilado, hermanos. Entonces, ellos hacen sus trabucos y todo, pero Dios tiene control de las cosas. Yo digo, no, yo soy un piojo de chiva, ¿quién me va, verdad? ¿Quién me va a vigilar a mí qué? No tengo ni que quedarme muerto. Por mi Ferrari, porque sí, pero no. Pero si yo llego a hacer una avería, hermanos, créanme, me buscan hasta debajo de las piedras. No hay. Hace poco, hace unos 2, 3 años, un hombre ahí con lo de Ayotzinapa, el presidente municipal fue y se escondió en una casa, la más miserable, yo creo, de ahí del DF o del Estado de México. Pues ahí lo encontraron, hermanos. ¿Cómo creen que lo encontraron? Por un cuate que le llevaba la comida. Ahí los encontraron viviendo porque tenían mucha lana
pero viviendo de la manera más miserable. Digo, ¿eso tendrá caso que la gente ande fuera de la ley cuando puede andar con el rostro en alto, gastándose sus dólares aquí normal, todo bien, cenando, comiendo en Liverpool, en las ventas nocturnas, feliz? O sea, ¿verdad? O sea, usted puede andarse, pero ¿por qué tiene que andar escondiéndose? Yo trabajé en una empresa donde hay muchas cosas ilegales, hermano. Le sea como el bolillero que nunca quería irse de vacaciones, porque el otro se daba cuenta de las ilegalidades. Entonces, digo, ¿qué necesidad tiene la gente de andar así? Cuando Dios ha preparado cosas buenísimas para usted, buenísimas. Solamente, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Debemos de estar alrededor de esa sombra, encuadrados en ese marco legal, en ese marco espiritual que Dios ha puesto. La autoridad está para nuestro beneficio, solamente que le cumplamos, ¿verdad? ¿Ya pagó su predial? No, pues páguelo. ¿Pagó su agua? Páguelo. Hay que pagar. Hasta descuento nos hacen, ¿verdad? Hay unos exagerados, ¿no? Que he oído de gente que la tenencia o el holograma lo pagan a la primera hora del 1 de enero. Bueno, pues sí, ya tiro. Ya estamos desvelados, ¿no? No exageren. Pero bueno. En el juicio del Señor Jesucristo, que lo llevó a ser crucificado, también se desarrolló en un marco legal. Los romanos hasta cierto punto eran muy respetuosos del marco legal, muy respetuosos del marco legal. Cuando los judíos quieren llevar a Cristo Jesús a matarlo, ellos no tenían autorizaciones. Ellos tenían, dice Flavio Josefo, que Julio César, a raíz de la revuelta de los macabeos, había concesionado ciertas cosas. Entonces les había concesionado que hicieran juicios a sus personajes, pero no matarlos. La Biblia dice que le dijeron a Pilatos, no podemos matarlo, tú quiébralo, ¿verdad? No, espérense. Entonces él cuidadosamente, sabiendo que estaba dentro de un marco legal, ¿verdad? A ver qué hizo. Y Pilatos dice claramente, pues este no es digno de muerte, pues hay que azotarlo y ya. Y los judíos dicen, crucifícalo, su sangre sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos, ¿verdad? Pero Pilatos fue cuidadoso, hasta cierto punto, por el derecho legal, por el marco legal que los romanos tanto ostentaban, ¿verdad? No lo crucificó así, azótenlo. No, dijo, crucifícalo, y lo presionaron hasta que, ¿sí? Entonces, cuando uno desobedece la ley, hermanos, quiero que piense esto. Desobedece la ley y Dios está viendo no una desobediencia a la ley, está viendo un pecado. Y por ese pecado, Cristo fue a la cruz, murió por esas pequeñas cosas de transgredir la ley de los hombres, ¿sí? Porque de los 10 mandamientos, 3 más o menos son para Dios, los demás son para los humanos. No adulterarás, no fornicarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no robarás, no matarás, ¿sí? Entonces, esos pecados empezaron por una falta de sometimiento de las personas a la autoridad. El otro día un señor ahí a la paletería me dijo hasta de lo que me iba a morir. Era ciego, hermanos. Me mentó, me regaló el 10 de mayo. Ciego el hombre, marihuano. No. ¿Qué le haces a un hombre así? Traté de llamar a la policía, no llegó. No, digo, o sea, por una cosa tan sencilla, un hombre puede transgredir la ley. Usted lo golpea, le da un golpe mal dado. Ellos lo identifican porque tiene un negocio, tiene una casa, ahí lo ven diario. Se mete en una serie de problemas. Yo de verdad le pido perdón a Dios porque hasta lo ofendí.
también le contesté mal. Y decía, Dios, guárdame de veras, porque, o sea, de qué cosas en pequeños instantes usted puede aventarlo. El amigo, yo no sabía que era ciego, hasta que me dijo la señora que nos ayuda, es ciego, ¿no te fijaste? No, pues con esa boca, ¿qué voy a saber que es ciego? Pero miren, no callaba, unos gritonones que pegaba. Yo, hijo de bueno, nos ofendió a la señora. Y le digo, ¿sabes qué, Chayito? Cuando vuelvas a ver a un señor así, casi mejor ciérrale, no te metas en problemas, porque uno pierde más que ellos, ¿verdad? A uno lo amuelan, ¿verdad? Entonces, vean cómo hasta en el juicio del Señor Jesucristo, todo estuvo enmarcado en un cuadro legal, en un marco legal. Su nacimiento, su empadronamiento, su juicio, los impuestos. Cuando le muestran la moneda al Señor Jesucristo de pagar impuestos o no, Él sabiamente dice, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Ustedes aquí en la tierra, dice, tienen un deber de tributo, de obediencia. Dénsela. Pero a Dios, que es eterno, que ustedes le deben la vida, el respirar, pues denle honra y gloria, ¿verdad? Entonces, no separa nunca en la vida de una persona las cosas espirituales y las cosas terrenales. Usted es incongruente y yo soy incongruente si decimos, cumplo con lo espiritual y no cumplo con lo terrenal. No, es mentira eso. Usted cumpla con lo terrenal y también cumpla con lo espiritual. No puede decir, ay, pues es que pues yo soy muy espiritual, pero ahí estoy en el buró y en el ropero. No, ponga orden en su vida. Trate de solventar eso y dará un buen paso. Dios le va a bendecir. Dios le va a bendecir. Solucione poco a poco sus cosas y decir, Señor, ahora sí como dice el coro, estoy bien con mi Dios. Y en la calle nadie le va a apuntar. Yo una vez, mi madre pidió dinero prestado y tristemente no le pagó a esa persona. Y una vez ella me fue a reclamar. Señora, fue al negocio. Oiga, su mamá me debe así. Yo la llegué a encontrar otros días, hermanos, me daba vergüenza me daba por el pasado de esas cosas. Usted no tiene que andar, como dice 1 Timoteo, el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que sea irreprensible, hermano, que no le anden apuntando nadie en la calle, nadie. Pague lo que deba, ponga las cuentas bien. Hace 3 años fuimos acusados de la Comisión Federal por 100,000 pesos de un supuesto robo de luz. Ese día sin café, 3 meses se me fue el sueño, hermanos. Daba vueltas y vueltas, parecía salchicha en comal. No conciliaba el sueño, hermanos. Consulté, nomás a los agoreros no consulté, pero amigos, oye, ¿tú qué sabes de Comisión Federal? Y todos me decían la mala noticia, págales porque no te vas a escapar. Hasta que un buen hermano en Cristo me dijo, no, hermano, tú tienes derechos. ¿Cómo? Sí, tienes derechos. Vete a control interno de la Comisión Federal, que son personas que trabajan para comisión, pero no directamente, son independientes, ellos se manejan independientes. Y vete a la función pública y haz un escrito donde tú manifiestas lo que tu derecho corresponda. Pues un fin de semana me puse a redactar, yo creo que el Espíritu de Dios me enseñó cosas ahí porque ya cuando vi parecía como diputado, les eché un choro de esos mareadores buenísimos, defendiéndome, pues 100,000 pesos y aparte me iban a cortar la luz. Hablé a la función pública en sus recibos, se los recomiendo, cualquier problema que tengan. Vean ahí, función pública. Y le llama, señor, soy fulano de tal, ¿qué asunto le traen, señor? Mire, tengo este problema así. Lo voy a canalizar a la oficina de Guadalajara. Hermanos, yo estoy tan agradecido con este versículo y agradecidos con la autoridad, que 3 meses después nos absolvieron. Y no solo nos absolvieron,
sino que en un escrito que no le entregaban a ninguna persona, sino que era certificado, nos dicen, además tiene usted derecho a demandar a la Comisión Federal por daño moral. Dije, no, ya me doy de santos que no me cobren. Tengo, hermanos, los papeles, los escritos. De veras, hermanos, se los recomiendo. Anden dentro de la ley. Usted tiene derechos, pero tiene obligaciones. ¿Pero qué cree que es primero? Las obligaciones. Decía Tintán en los trabajos donde iba a entrar, ¿no me podrán adelantar las vacaciones? Y usted no puede adelantarse las vacaciones. Tiene derechos primero. Cuando usted se ha cumplido, tiene, obligaciones y después tiene derechos. Y créame, yo no me puedo expresar mal de la ley. A mí me ha beneficiado mucho la ley. Y le digo, guardo mis papeles como hasta por historia de... Y hoy pasan los de comisión y me voltean a ver. Me tienen miedo. Sí, serio. Hermanos, me vigilaron 3 días, día y noche ahí, para ver si me robaba la luz. Ahí tenía una camioneta enfrente de la casa, de la paletería, vigilándome. Y les digo una cosa, hermanos, no les he platicado la historia, dice Héctor, el lado oscuro. Tristemente mi madre había instalado un diablito. Cuando nosotros llegamos aquí, me dijo, mira hijo, aquí está este diablito, que no sé qué. Ella no era creyente. Dije, mira, nosotros ya veníamos, ya éramos cristianos. Si el negocio no da para pagar la luz, mejor cerramos. No lo vamos a utilizar. Pero ahí estaba, hermano, ese diablito sin poderse utilizar, sin utilizarse, pero ahí estaba. Entonces, si usted le encuentra un diablito aunque no lo utilice, es culpable. Hermanos, para poder desatar ese diablito, fue una cosa, una verdadera odisea, hermanos. Estaba, no sé, mi madre, si así fuéramos para el ingenio de otras cosas. Estaba entre la pared, hermanos. Eran 3 cables que vienen de arriba y había un punto en la mufa donde le hicieron una ranura y le sacaron 3 cables y los otros llegaban al medidor. Era una cosa como operar un canceroso ya casi para morir. Y no podía hacer movimientos para quitarlo porque estaba lo de la comisión. Así es que en la noche, en la madrugada, nadie se podía aventar el tiro de quitar la luz porque era luz en vivo. Solamente comisión llega con sus postes, sus cosas y saben eso. Pues un hermano que sabía de algo de luz, le dije, hermano, hágame esto. Era bien valiente para esas cosas. Pum, pum, pum. Y lo hizo, hermanos, y lo quitamos. Hermano, quita todo rastro, que no haya nada, le digo. Y hasta muy amigo me hice del intendente ahí de comisión, un ingeniero, Padrón se apellidaba. Y hasta la paleta le regalé y resultó que su papá era del Banco Rural y yo había trabajado en la aseguradora y hay unos sagrados muy de cuates, ¿no? Pero me hizo ver mi suerte, hermanos. Y le dije, mira, ingeniero, te voy a decir la verdad a ti, nomás a ti. Hay un diablito y tus trabajadores no lo detectaron. No lo detectaron. Te digo a ti, y nunca lo he utilizado. Pues borré toda evidencia de todo, hermano. Quiero decir, nuestro pasado nos alcanza, ¿verdad? Organicemos nuestra vida bien encuadrada y todas las cosas que tengamos mal, hay que arreglarlas. Todo trae beneficio estando dentro de la ley. Por último, quiero que busquen un incidente del apóstol Pablo que también está enmarcado en Hechos 22-25, ya para terminar. Y no se han dormido, hermanos, ¿eh? No se duerman. Busquen Hechos 22-25, ya para terminar. Dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, escuchen bien, ¿os es lícito azotar
a un ciudadano romano sin haber sido condenado. Y el 26 dice, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Mire, ahorita parece fácil registrar a un niño en el registro civil. En tiempos de Calígula, este hombre negó el registro civil a personas. Fulano, no, ese no. Dijo Margarita, ese no. Oye, ¿pero qué? No, ese no, que no se registre. Yo digo, imagínense el batallar de esas personas sin un acta de nacimiento, un ciudadano del mundo. ¿De dónde eres? Pues quién sabe. ¿Dónde está tu registro? Pues quién sabe. Pero a raíz de esta revuelta que les platico de los macabeos, según relata Flavio Josefo, Julio César les dio concesiones de formar parte de la ciudadanía romana. Les dio concesiones también de comprar y vender, de tener propiedades, de hacer comercio, que eran las dos cosas más básicas de las concesiones. Nacimiento y por lo tanto derechos y obligaciones, y hacer comercio, ¿verdad? Hace años aquí un ciudadano americano no podía hacer comercio. La Constitución no lo permitía. Entonces a estos hombres americanos hacían con nombre de terceros, ¿verdad? Bueno, pues esta era una concesión que el apóstol Pablo tenía. Había nacido, aunque era judío, ¿verdad? Tenía la concesión de haber sido registrado como ciudadano romano y por tal tener derechos. Como era el imperio que dominaba, pues grandes derechos. Porque un hombre que controlaba 100 hombres, un centurión, oye, espérate, yo soy ciudadano romano, no soy cualquier pelagatos. Y se ve como que el centurión se espanta. No es cualquier cosa. Espérate. Vamos a ir. Oye, y le dice el tribuno, ¿qué vas a hacer? Porque este es ciudadano romano. Intrínsecamente le dice, espérate, en la corte te puede demandar. ¿Por qué? Porque le asiste el derecho. Tiene derechos. Ah, caray, espérate. A ver, vamos a ver. Dice, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí, respondió el tribuno. Yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. El simple hecho de atar a una persona ya era una vejación, ¿verdad? ¿Por qué tuvo miedo? Si era un tribuno. ¿Por qué? Porque la ley le asistía. Dijo, este cuate me lleva a la corte y yo ando perdiendo hasta la chamba. Dije, tuvo temor. Este hecho ocurrió en el encarcelamiento cuando le testifica al carcelero de Filipos. ¿Sí? Una injusticia en apariencia por la cual Pablo no se queja, viene a dar con que Dios tenía un propósito. ¿Con quién? Con el carcelero de Filipos. Con el carcelero de Filipos. ¿Cree en el Señor Jesucristo? ¿Qué dice? Y serás salvo tú y tu casa. Lo que en apariencia resultó de una injusticia, Dios tenía un propósito para ese hombre, ¿verdad? Yo he escuchado muchos testimonios de personas que por alguna razón en su pasado caen a la cárcel y ahí conocen de Cristo. No sé por qué razón, ojalá no me pase.
¿verdad? Ojalá no le pase a usted, que vaya a conocer cosas que Dios tenga ahí preparadas para usted. Pero he conocido a varios narcotraficantes, asesinos, que ahí cayeron y ahí estando postrados en la miseria porque los tienen mal, alguien les habló de Cristo, llámese gedeones, llámese pastores, llámese gente que va a predicar el evangelio ahí la gente siente mucha necesidad. Muchos se han dedicado al ministerio, ¿verdad? O sea, una injusticia en apariencia tiene un propósito en los planes de Dios. Espero, hermanos, que haya servido, y gracias por no dormirse. Veo a los que se duermen, que no se han dormido. Espero, como dice la Escritura, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para, ¿qué dice Pedro? Enseñar, redarguir, corregir, instruir. ¿En qué? En justicia. Esa es la parte que yo quiero resaltar. En justicia. ¿Cómo usted va a reclamar justicia si usted está mal? ¿Cómo va a ir a catastro si usted le debe a catastro? ¿Cómo va a ir aquí si usted le debe allá? Entonces, es útil, la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿sí? Para que demos a cada quien lo que le corresponde. Entonces, Dios nos desafía a todos, hermanos, porque, bueno, no los conozco a todos en el psique, dice Pablo, pero todos en alguna manera hemos sido rebeldes a las autoridades o a Dios, en nuestro exterior o en nuestro interior. Entonces, Dios quiere que todos andemos derechos con la ley y con Él. Aquí va a haber consecuencias con la ley, allá va a haber consecuencias con Él. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y antes de que vengan, Señor, las consecuencias, nos adviertes, porque no tendremos, Señor, justificación delante de ti en no habernos sometido a la autoridad que tú has puesto y a tu autoridad, Señor. Tu palabra nos enseña claramente las indicaciones y, Señor, nos desafía siempre a cumplir, porque eso es bueno para nosotros, porque eso es agradable a ti. Permítenos, Señor, siempre leer tu palabra y estar atentos a tus indicaciones y no transgredir la ley, Señor, ni tuya ni de la de los hombres, porque eso nos traerá consecuencias tarde que temprano. Tú no eres un Dios que se olvida de las cosas cuando se transgrede la ley. Gracias, Señor, por tu palabra, por los fundamentos de tu palabra, Señor. Gracias porque podemos todos aprender de ella.